Hola a todos, mi nombre es Diana y el día de hoy hablaremos sobre la anatomía y la fisiología del oído. Empezaremos hablando sobre la anatomía del oído. Primero responderemos esta pregunta. ¿Qué es el oído? El oído va a ser el órgano de la audición y el equilibrio. Pero también tenemos que saber que nuestro oído va a estar dividida en tres partes. El oído externo, el oído medio y el oído interno. En la siguiente imagen vemos a un oído con sus diferentes partes, pero para poder identificarlos correctamente hablaremos más detalladamente de cada una de estas partes. Empezando con el oído externo. En el oído externo encontraremos al pabellón auricular y al conducto auditivo externo. En el oído externo, la primera porción será el pabellón auricular, donde encontraremos sus diferentes partes. Tendremos al hélix, al canal del hélix, al antihélix, al lóbulo, al antitrago, al trago, a la concha y a la fosa del antihélix. Sabemos que contamos con dos pabellones auriculares, tanto izquierdo como derecho. La segunda porción de nuestro oído externo es el conducto auditivo externo, donde estará dividido en dos porciones. Tenemos acá el pabellón auricular y la porción cartilaginosa y la porción ósea. Siguiendo con las demás partes de nuestro oído, tendremos al oído medio, donde encontraremos la membrana timpánica, la cadena de huesecillos, la trompa de Eustaquio. Empezamos con la primera parte de nuestro oído medio, que es la membrana timpánica, donde encontraremos sus partes de esta membrana. Tendremos al pliegue malleolar posterior, a la pars flácida, al proceso lateral del martillo, el pliegue malleolar anterior, al manubrio del martillo, al lumbo, a la partensa y al cono luminoso. La segunda parte de nuestro oído medio es la cadena de huesecillos o la cadena osicular. Sabemos que son tres huesecillos. Tendremos al martillo, al yunque y al estribo. Estas también contarán con sus partes anatómicas. El martillo encontraremos la cabeza, la apófisis lateral, la apófisis anterior, el manubrio, donde se puede observar de igual manera en la membrana timpánica. Siguiendo con el yunque, donde encontraremos la rama corta, el cuerpo, la rama larga, y este va a conectar con el estribo, donde encontraremos la cabeza del estribo, la rama posterior, la rama anterior y la base. La base va a estar conectada con la siguiente parte de nuestro oído, que es el oído interno, donde encontraremos a la ventana oval. Entonces, esta base del estribo va a estar conectada con la ventana oval, que ya va a pertenecer al oído interno. La tercera parte de nuestro oído medio será la trompa de Eustaquio.
Siguiendo con la tercera parte de nuestro oído, tendremos a la cóclea, a los conductos del vestíbulo, al órgano de corte. Nuestro oído interno. Tendremos la primera porción donde tendremos estos tres conductos semicirculares, tanto anterior, posterior y lateral. Siguiendo con nuestra cóclea, donde encontraremos nuestra rampa vestibular, coclear y nuestra rampa timpánica. Tendremos de igual manera nuestro sáculo, a nuestro trículo y a nuestras ampollas de nuestros conductos. En este caso vamos a tener a la ampolla del conducto anterior, a la ampolla del conducto lateral y a la ampolla del conducto posterior. Y la ventana oval, que ya habíamos mencionado que va a estar conectado con la base del estribo, y tenemos la conexión oído medio, oído interno. Nuestros nervios, donde encontraremos al nervio vestibular, al nervio coclear, al nervio facial y por último nuestra ventana redonda. De igual manera encontraremos a nuestro órgano de Corti, y este órgano de Corti de igual manera tendrá sus partes, donde encontraremos la membrana tectoral, las células ciliadas internas, las células ciliadas externas, las células delter, las células de soporte, la membrana basilar y el nervio coclear. Ahora que ya sabemos la anatomía de nuestro oído, seguiremos con la fisiología del oído y cómo el sonido llega y qué proceso tiene para llevar toda esa información hacia nuestro cerebro y nosotros poder captar la información y poder reconocerlo. Entonces, ¿cómo podemos dividir o cómo se divide nuestra fisiología del oído? En este caso, la audición se va a dividir en función del tipo de acción que va a realizar los distintos órganos que van a intervenir en este proceso. Tendremos dos. Tendremos el primero, que es el mecanismo de conducción o transmisión, donde la energía mecánica de la energía sonora va a conducir hacia las células ciliadas sensoriales y este sonido se va a transmitir y va a ampliarse por los mecanismos del oído medio. Esta es la primera parte. La segunda parte será la transformación eléctrica o de percepción, donde la energía mecánica sonora que había ingresado anteriormente en la primera acción va a estimular al órgano de Corti, que lo encontramos en el oído interno, y este se va a dirigir hacia la vía nerviosa. Esta energía, que es la energía mecánica, se va a transformar en impulsos eléctricos que serán transmitidos por la vía auditiva hacia el cerebro. Entonces, como hemos mencionado, es todo un proceso desde que ingresa el sonido, esta energía mecánica se va a dirigir por todo el oído externo, el oído medio, ¿no? De igual manera, va a llegar al oído interno, donde vamos a encontrar a las células ciliadas. De igual manera, acá también va a haber otra transformación
donde también va a actuar el oído interno con sus partes, con el órgano de Corti, donde encontraremos la vía nerviosa, que va a ser un impulso, ¿no? Donde esta energía se va a transformar a impulsos eléctricos, pasando en sí a la vía auditiva y dirigiéndose hacia el cerebro. Y tenemos esta imagen donde podemos interpretarlo de igual manera con cada acción que hemos mencionado, desde el oído externo, oído medio, oído interno, el nervio, que es el octavo nervio o par craneal, y el cerebro. Entonces también vamos a mencionar, ¿no? Más detalladamente todo lo que hemos mencionado hace un momento, donde sabemos que esta función, esta acción va a empezar en nuestro pabellón auditivo. Sabemos que también tiene la función de proteger a nuestro oído, pero va a ser el primero en captar el sonido y conducir hacia nuestro oído medio, a nuestro oído interno, y de igual manera ampliar las ondas sonoras. Va a seguir todo el camino. Sabemos que la segunda parte de nuestro oído externo es el conducto auditivo externo. Entonces nuestro sonido va a seguir el curso hacia el tímpano, provocando un efecto de resonancia en agudos y al mismo tiempo que va a proteger el oído gracias a su forma sinusoidal. Entonces nuestro oído ingresa por el pabellón auditivo, sigue por el conducto auditivo externo y se dirige hacia nuestro tímpano y nuestra cadena auricular. Sabemos que este conjunto va a ampliar la presión y la fuerza de la vibración sonora que va a llegar a través del conducto auditivo externo hasta la ventana oval, que es la entrada del oído interno. También tendremos al reflejo estapedial, que este reflejo va a actuar como un sistema de protección del oído interno y controlador de igual manera de la presión sonora en graves. Y la trompa de Eustaquio, que lo encontramos en el oído medio, que sabemos que su función va a ser nivelar la presión del oído medio con el exterior y de igual manera permitir la salida de mucosidad hacia la rinofaringe. Y por último, tendremos que seguir todo el camino desde el oído externo hasta el oído medio, llegando por el conducto o por la ventana oval a nuestro oído interno. Y en este caso tendremos a una de nuestras partes que hemos mencionado, a nuestra cóclea. Entonces, en la cóclea sabemos que es el órgano receptor de los estímulos mecánicos percibidos y ampliados por el oído medio. Tendremos una estimulación que va a estar ligada a la forma de la cóclea y de igual manera a sus propiedades físicas, en este caso también las propiedades físicas del sonido. En la cóclea vamos a tener una distribución tonotópica del sonido a lo largo de las vueltas que esta cóclea tiene, también siendo o teniendo como función filtrar estos sonidos para que estos puedan dirigirse correctamente hacia las vías auditivas. De igual manera, tenemos una estimulación de la frecuencia en la zona de máxima vibración y la contracción de las células ciliadas y la transducción de las células ciliadas hacia el cerebro. Entonces, todo esto que hemos mencionado va a ocurrir en la cóclea.
donde tenemos al órgano de corte. Luego de haber mencionado cada función que va a tener nuestra cóclea, tendremos a la fisiología del nervio acústico, donde encontraremos las fibras nerviosas que mandan la señal acústica a niveles superiores. Sabemos que a nivel superior es la corteza cerebral, donde se va a procesar toda la información que ha llegado desde los ambos oídos. Sabemos que nuestro cerebro va a interpretar las señales y de igual manera nos va a indicar a nosotros que, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sonido es el que hemos captado? Si es agudo, si es grave, si el timbre ha sonado, si el perro ha ladrado, o si se ha caído algo, o qué palabras podemos escuchar de otras personas, desde los murmullos, desde los gritos. Entonces, este es todo el proceso que va a tener el sonido desde el ingreso por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo por el oído medio, ¿no? Este sonido va a hacer que nuestro tímpano vibre y esta vibración va a seguir, ¿no? Por los huesecillos, entrando por el oído interno y es donde ahí va a suceder toda la conversión de lo mecánico a lo eléctrico y cómo nuestro oído interno va a filtrar cada sonido, va a definir cuál es un sonido agudo, grave, y de igual manera llevando toda esta información por las fibras nerviosas a nuestra corteza cerebral, donde nuestra corteza cerebral va a identificar, va a procesar la información y es ahí donde nosotros vamos a saber qué tipo de sonido es, si es un llanto, si es un timbre, que ya lo tenemos guardado en nuestro cerebro y solamente es captarlo, identificarlo y asociarlo. Entonces todo esto es el proceso fisiológico de nuestro oído y eso es todo. Gracias.